Sí, sí, sí. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana porque hemos podido cantar, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Hemos podido cantar y recordar, Señor, que tú nos sostienes, Señor, que aunque muchas veces no entendemos, Señor, tú estás ahí guardándonos, Señor. Gracias también porque hemos podido meditar en tu palabra y también, Señor, aunque muchas veces no entendemos lo que está ocurriendo, podemos ver en tu palabra cómo tú sigues orquestando todas las cosas, Señor, para gloria tuya, para bien de tu pueblo, Señor. Padre, ahora rogamos que tú bendigas tu palabra en la predicación y que por favor, mi Señor, tú des gracia abundante por medio de tu Santo Espíritu. Mi Señor, tú conoces nuestra debilidad, sabes mis limitaciones, mis dificultades, mi Señor, para poder exponer con claridad, para poder preparar para todo lo que demanda, Señor, la predicación. Conoces también las limitaciones de cada uno de los que está aquí presente para poder escuchar atentamente, recibir tu palabra. Mas, Padre, tú has dicho que pidamos y que recibiremos. Y mi Señor, esta mañana pedimos, según tu voluntad, que tu palabra cumpla tus propósitos perfectos, Señor, en nuestras vidas. Que tu palabra siga edificándonos, siga santificándonos. Señor, que tu palabra siga redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos. Padre, que tu palabra, Señor, sea esta mañana exaltada en medio de la congregación de tus justos, Señor, y que tu Santo Espíritu esté obrando con poder en medio de nosotros, Señor. Padre Santo, esto solo puedes hacerlo tú, Señor, y tu iglesia suplica que tú sigas, Señor, alimentando a tu iglesia con tu palabra, mi Dios. Por favor, mi Señor, esta mañana te rogamos que seas tú, Señor, alimentando nuestras vidas por medio de ella, para que tú seas glorificado, para que nuestras vidas puedan seguir testificando, Señor, de cuán grande es tu poder, Señor, cuán perfecta es tu palabra, Señor, mi Dios, de cuán perfectas son todas tus promesas, aunque muchas veces nuestros corazones duden, Señor, y se vean debilitados por el pecado, por la lucha, por las circunstancias. Obra, Señor, por medio de tu palabra. Obra, Señor, como solo tú puedes hacerlo, Señor. Te lo rogamos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos todos de pie, vamos al libro de Génesis, capítulo 17. Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 8. Génesis 17, verso 1 al 8. Voy a darle lectura si me acompañan con sus ojos en la lectura. Dice la palabra de Dios así: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.
Para aquellos que esta mañana nos visitan, hemos estado teniendo una serie de predicaciones con respecto a las perfecciones o atributos de Dios, es decir, de la doctrina de Dios. Y esta mañana continuamos con nuestra serie que nos ha ayudado a conocer mejor al Santísimo Dios que adoramos. Hemos, cada ocasión que he estado compartiendo con ustedes, describiendo los diferentes aspectos de su santidad, las diferentes perfecciones que en las Escrituras nos son descritas, pero hermanos, creo que cuando el Señor se revela como el Santísimo o el Santo, 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 tenemos que tener en consideración todo lo que el Señor ha revelado en su palabra, que nos hace ver a un Dios trascendente y que, como lo veíamos en la visión que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6, debería de hacernos caer a nosotros en humillación, no únicamente por su perfección moral, porque esa es una de las glorias que le pertenecen solo a Él, sino por todos los aspectos de cuán perfecto y trascendente es este Dios, que al mismo tiempo se ha revelado y se ha acercado a su pueblo. Esta mañana estaremos hablando acerca de cómo es que adoramos a un Dios que es todopoderoso. Es decir, a este Dios que esta mañana nos acercamos a adorar y que hemos estado adorando y ahora lo adoramos por medio de su palabra y la exposición de ella, es todopoderoso, hermanos. Y quiero decirles esto a manera de introducción para poder atraer su atención, pero este atributo o esta perfección de Dios como el Todopoderoso es uno de los que más es repetido en la Biblia después de la santidad de Dios. Es decir, que en algún sentido el Señor quiso que su pueblo, al acercarse a su palabra y conocerlo como Él se ha revelado, nosotros podamos tener algo muy claro. No hay otro como Él en cuanto a su poder. Él es Dios todopoderoso y la Escritura está tratando de dejar eso firme en nuestros corazones, hermanos. Y yo le pido al Señor que mientras avanzamos en la predicación, cada uno de nosotros pueda llegar en su corazón a tener más firme esta verdad, que al Dios que adoramos esta mañana es el Dios todopoderoso, hermanos. Y para eso, a manera de introducción, he tomado este texto, un texto muy hermoso, Génesis 17 del verso 1 al 8. ¿Qué es lo que está pasando en este texto? Para poder ser honesto al contexto y al texto que estoy citando esta mañana. Bueno, nos hemos acercado a la historia de Abraham, también conocido como el padre de la fe, o el ejemplo de la fe, también es conocido como aquel que es ejemplo de la fe. Y muchas veces nosotros podemos decir esto por repetición, porque lo escuchamos o porque incluso lo leemos, pero pocas veces nos sentamos a meditar en esto, hermanos. ¿Qué es lo que nos describe las Escrituras desde el capítulo 12 hasta, si no mal recuerdo, capítulo 21? 25. Es una gran sección del libro de Génesis. Y nosotros deberíamos de preguntarnos por qué el Señor dejó tanto con respecto de la vida de Abraham. ¿Por qué hay tanto que nosotros podemos aprender y por qué es tan importante? Bueno, si ustedes lo han considerado, después la vida de Abraham es tomada por varios de los apóstoles para poner fundamentos muy firmes en la iglesia nuevo testamentaria con respecto a la fe y la salvación y el evangelio, hermanos. Y deberíamos de pensar qué es lo que el Señor nos muestra en este hombre que es tan débil y tan sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros.
Pues encontramos que después del diluvio, después de que el Señor trajo un juicio, porque el pensamiento del hombre era de continuo el mal, los hombres en sí mismos no cambiaron, hermanos. Encontramos a un pueblo rebelde que ya no quiere nuevamente seguir el mandamiento de seguir estableciendo el reino de Dios. Y poco después de que la familia de Noé sale del arca y empieza a establecerse, poco tiempo después volvemos a ver ese corazón rebelde en donde ellos están queriendo construir una grande torre y están queriendo establecerse en desobediencia al Señor, no queriendo ir y poblar y seguir estableciendo el reino de Dios. Y después de esta historia de la torre de Babel, encontramos que en el capítulo 12, déjenme confirmar solamente si es, en el capítulo 11, cuando en el versículo 27 se empiezan a describir los descendientes de Taré, Abraham aparece como uno de sus descendientes. De hecho, en el capítulo 11, verso 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, de Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y aquí empezamos a ver el desarrollo de la historia de Abraham. Abraham, todavía en estos capítulos, su nombre no ha sido mudado, como lo vemos en el capítulo 17 que hoy leímos. En el capítulo 12 es llamado Abraham a salir de Ur y se le da la promesa. Capítulo 12, el Señor se le presenta a Abraham y le da por primera vez la promesa. Le dice que él tendría que salir de la tierra de Ur, de los caldeos, y que le daría descendencia. Después en el capítulo 13, Abraham y Lot se separan puesto que sus familias han crecido demasiado. Y capítulo 14, Lot es capturado y Abraham hace todo lo posible por ir a rescatarlo y ayudarlo porque Dios ha prosperado grandemente su familia. Para este tiempo, Abraham sigue sin tener descendencia, el tiempo sigue pasando, él y su esposa Sarai siguen envejeciendo y siguen enfrentando muchas dificultades. Capítulo 15, el Señor hace un pacto con Abraham y Sara duda de lo que el Señor ha dicho que haría. Así que Sara se ve en un conflicto porque el Señor ya le ha prometido años atrás a su esposo y a ella que les bendeciría con familia y que ésta sería muy grande. Pero Sara duda de eso. El tiempo ha pasado, la promesa no se ha cumplido, las cosas siguen avanzando de manera natural y entonces yo creo, ha de estar en el corazón de Sara, que el Señor necesita un poco de ayuda para cumplir sus promesas. Y entonces le da a su sierva Agar, que por cierto Abraham no pone mucho pero para esto. Y más adelante el apóstol Pablo toma esta historia para hacer ver las obras de la carne y las obras de la fe. No puedo meterme en todo eso, pero Agar representa las obras de la carne porque es Sarai dando a su sierva, queriendo obtener lo que Dios había prometido por medio de sus obras y no por medio de la fe. Y eso lo observamos en el capítulo 16 y finalmente llegamos al capítulo 17 en donde Abraham ya tiene 99 años, hermanos. Nuestro capítulo, Abraham tiene 99 años y el Señor vuelve a reiterar su promesa. De hecho, ahora ya les cambia el nombre.
Ahora Abraham ya no será más llamado Abraham, sino que será ahora Abraham, porque él será puesto por muchedumbre de gentes. Y Sarai, dudando en su corazón, se ríe por incredulidad, y el Señor también le cambia el nombre de Sarai a Sara. Y este es nuestro texto que he utilizado para introducir el tema de esta mañana, que adoramos a un Dios que es todopoderoso. Porque si ustedes regresan a su Biblia, van a encontrar que dice en el versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y después de esta historia continúan las obras de Abraham, viene la destrucción de la región de Sodoma y Gomorra y finalmente en el capítulo 21 nace el hijo de la promesa. Pero podemos pasar muy rápido este tema y podemos perder muchísimos aspectos, hermanos, que esta mañana yo quiero traer a sus corazones que son descritos en estos capítulos que he pasado de manera muy rápida. Pero son aspectos que el Señor quiso que nosotros tuviéramos con mucha claridad. Número 1, la esposa de Abraham era estéril. Número 2, le fue dada una promesa a Abraham y a Sarai o a Sara, que avanzados los años, ellos no alcanzaban a ver su cumplimiento. De hecho, para el momento en donde el Señor se aparece y le cambia el nombre, y naturalmente esta mujer está dudando porque el Señor le dice, vas a tener descendencia, ella se cuestiona. Cuando yo era joven era estéril. Y el tiempo que pudiera haber tenido fértil ya ha terminado. ¿Cómo es que yo voy a tener descendencia? Y luego yo le di mi sierva Agar y resulta que no era así. Ahora, hermanos, nosotros podemos leer esta historia y decir, ay, qué mujer tan incrédula, no se parece para nada a la de Proverbios 31, ¿qué le pasa? Esa es la realidad de nosotros, hermanos. Esa es nuestra realidad. Cuando miramos nuestras condiciones, cuando miramos lo que estamos viviendo, nuestra perspectiva, nuestra realidad, y cuando la promesa de Dios, por más que nos ha dicho que pasará, nuestra mente dice, no, no puedo comprenderlo, no puedo entenderlo. ¿Cómo es posible que esto va a pasar? ¿Cómo es que yo voy a tener muchedumbre de hijos? ¿Cómo mi descendencia va a ser como las estrellas que se ven, que ni siquiera pueden ser contadas? Cuando ya soy una mujer anciana, mi época fértil ha pasado y lo he intentado en mi carne y no hay manera. Por cierto, mi esposo también ya es un anciano. Ya está débil. ¿Ya qué puede hacer? Se le acabó el vigor. Digo, no son aspectos que nosotros consideramos, hermanos, y que a lo mejor nosotros pasamos con rapidez y luego vamos a Romanos y decimos, Abraham es el padre de la fe y creyó Abraham y le fue contado por justicia y decimos, claro, sí, esta es la fe y entonces eso es lo que debemos de creer y entonces concluimos rápido, sí, así debe de ser. Pero el Señor quiso pintarnos todo un escenario de imposibilidad, 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 imposibilidad. ¿Saben con qué propósito, hermanos? Con el propósito con el cual se está introduciendo a Abraham, el Señor, como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque desde el principio de las Escrituras nos quiere mostrar que el Todopoderoso es aquel que es capaz de salvar solo por su gracia, no por nuestras obras.
a pesar de nuestras obras, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestras limitaciones humanas. De hecho, es por eso tomado a Abraham como el padre de la fe, porque cuando Abraham considera su condición, considera lo que está pasando, de hecho, en una argumentación con el Señor le dice: pero yo ni descendencia tengo, quizás sea este mi siervo el que pueda heredar. Y el Señor le dice: no, Abraham, yo te he dicho que tú vas a ser padre de muchedumbres. Y Abraham creyó en una promesa que tanto él como su esposa, quizás naturalmente, como cualquier hombre, está luchando para creer. Y el Señor llega y se presenta y le dice: Abraham, yo soy el Todopoderoso y yo cumpliré lo que he prometido. Así que nosotros deberíamos de considerar en este texto el gran aliento que debería de haber sido para Abraham cuando el Señor se presenta después de que ya habían hecho aquella locura de tomar a la sierva, de que ya habían dudado, de que constantemente vendrían las luchas, viendo su edad a su mujer, una mujer ya anciana, una mujer que ya ha cesado la costumbre de las mujeres, una mujer que es estéril, que hay completa imposibilidad, y decir: se me hace que el Señor no cumplirá esto que me dice. Y el Señor se presenta y le dice a Abraham: yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y para que creas que haré lo que voy a hacer, tu nombre será cambiado. Así que, hermanos, esta es la importancia de poder entender que al Dios que adoramos es un Dios todopoderoso, hermanos. Porque el ejemplo de esta pareja, de Abraham y Sara, trasciende la historia para que nosotros podamos entender el fundamento del evangelio, que no depende del hombre, no depende de los actos del ser humano, sino enteramente del decreto eterno de Dios de mostrar misericordia y salvar a su pueblo y sostenerlo hasta el fin por medio de su Hijo Jesucristo, por su pura gracia, para su pura gloria, por su poder que nadie puede detener. Hermanos, solo pónganse a considerar un poco que estuvieran ustedes al lado de ellos y que estuvieran escuchando a Abraham decir: es que Dios me prometió que iba a tener un hijo. Abraham, ya estás bien viejito. No se me hace que no, ya a lo mejor tu mente ya está mal. Mira a tu esposa. Pero el Señor había prometido, y para alentar sus corazones les dice: yo soy el Todopoderoso, Abraham. Yo voy a cumplir lo que te he dicho, Abraham. Y hermanos, este es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del poder de Dios? ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo que nuestro Dios es todopoderoso, hermanos? Bueno, es importante poder aclararlo, debido a que, aunque es un tema principal en las Escrituras, también ha sido muchas veces un tema de ataque y un tema de mal entendimiento acerca de lo que quiere decir que Dios es todopoderoso. Y voy a citar algunos autores, nada más para poder transmitir las ideas que ellos quieren transmitir conforme a cómo podemos definir el poder de Dios, hermanos. Es un tema muy amplio que no era mi intención hacerlo amplio, sino hacerlo sencillo, mostrarles qué quiero decir y qué dice la Escritura para que nosotros podamos abrazar. Dice un autor, yo creo que uno de los que más ha estudiado y más ha elaborado con respecto al tema, dice que es la capacidad infinita y eficaz de Dios, por lo cual puede hacer todo lo que no implica una contradicción en Él,
y que es consistente con su naturaleza. Y yo no sé si se percataron, pero en esta definición del poder de Dios nos habla de cosas que hemos venido hablando, hermanos, de cómo Dios se revela a sí mismo como aquel que no cambia, como aquel que no se contradice, como aquel que no está entregado a pasiones humanas, como nosotros estamos entregados, que a veces somos arrebatados, a veces nuestros sentimientos nos dominan, nuestra boca está más dominada por nuestros sentimientos que por nuestra mente, pero Dios no es así. Dios es amor, Dios es misericordia y ninguna de estas contradice su justicia. Él es justo. Es decir, Dios es todo lo que es siempre, hermanos. Y cuando hablamos de su poder, no decimos lo contrario. No estamos diciendo que Dios, como tiene capacidad infinita o poder infinito, Él puede incluso contradecirse. Porque ese no es el Dios que se nos ha revelado en la palabra en su palabra. Es decir, esta es la capacidad y fuerza que Él tiene, con la que Él puede llevar a cabo todo lo que le plazca, todo lo que su infinita sabiduría puede dirigir y todo lo que su infinita pureza y su voluntad puede resolver. Es decir, hermanos, todo lo que en su voluntad, que es perfectamente sabia, Él puede llevarlo a cabo porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Otro hermano dice, es ese poder absoluto que está en Dios por el cual realiza infaliblemente su voluntad eterna. Es decir, cuando estamos hablando del poder de Dios, no estamos hablando de un poder absurdo o arbitrario, sino de un poder santísimo, del poder que existe en Dios para cumplir su voluntad, que es perfecta, que es santa y que es justa. O como lo dice otro autor de manera más sencilla, nada sucede si no es por su voluntad y por su permiso. Así que cuando hablamos del poder de Dios, nos referimos como al poder infinito, sabio y santo, que nunca se va a contradecir en su naturaleza. Ahora dirán, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque, hermanos, si ustedes han tenido que compartir el evangelio en las calles o con personas que quieren rechazar la verdad de Dios, utilizan errores en su argumentación lógica para mostrar aparentemente que Dios no tiene todo el poder que dice la Escritura que quiere tener. Y voy a poner un ejemplo que es absurdo, pero que normalmente les gusta utilizar. Y históricamente lo han utilizado. Dicen ellos y preguntan, si Dios tiene todo el poder, ¿tiene el poder para hacer una piedra tan grande que no pueda cargar él mismo? Y con este argumento que quieren hacer ellos, que tiene una contradicción de presuposiciones, están tratando de hacer ver que Dios no tiene todo el poder como decimos tener. Pero hermanos, eso es contradecir su naturaleza y eso es no actuar lógicamente y sabiamente. Lo que vamos a encontrar cuando hablamos del poder de Dios es que ciertamente Dios tiene el poder para cumplir toda su voluntad conforme a su sabiduría, conforme a su decreto, pero que hay cosas verdaderamente que Dios no puede hacer. Y eso no debería de sorprendernos, hermanos. ¿Por qué? Porque Malaquías dice que Dios no cambia. Porque Malaquías nos enseña que Él no se contradice a sí mismo. Y porque Santiago nos enseña que Dios no puede pecar. Por lo tanto, ¿hay algo que no puede hacer Dios? Claro que sí. Él no puede pecar. Porque su naturaleza es santa, es justa, es perfecta. Y Él no puede pecar. Y dice un autor, eso no es falta de poder, porque el pecado es una debilidad de la creación y el no pecar es una perfección de nuestro Dios, algo que no existe en la criatura, porque la criatura tiene la debilidad y peca,
Pero nuestro santísimo Dios, respondiendo a aquellos hombres que se levantaban diciendo esto, si Dios puede hacer todo, entonces puede pecar. Dice, Él no es débil como tú, amigo. Tú y yo pecamos por nuestra debilidad, pero nuestro todopoderoso Dios, quien es justo, no puede pecar. Tampoco puede ir en contra de su naturaleza. Tampoco puede contradecir su sabiduría perfecta. Dios no obra por necesidades externas. Él gobierna todo conforme a su sabiduría y conforme a lo que Él quiere. Él está actuando su poder. Y aunque nosotros veamos la manifestación de su poder, como lo vamos a ver ahorita en las obras de la creación, al sustentar su creación, en la salvación, no obstante, ni siquiera significa eso que nosotros podamos ver todo lo que su poder es, hermanos. Así que, ciertamente, es esa capacidad infinita y eficaz que Dios tiene para hacer todo lo que no implica una contradicción en Él y que es consistente con su propia naturaleza. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico de esto, hermanos? Bueno, hay muchísimos textos, voy a tener que ir un poco rápido por cuestión del tiempo. Tengan sus Biblias listas o si quieren tomar notas mejor, como ustedes gusten, yo les voy a ir citando los textos. Algunos de ellos están en Génesis y ya los hemos visto. Por ejemplo, Génesis 17:1 se presenta como yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis 18:14 hay otra expresión que dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y lo que está diciendo en este texto del capítulo 18 es cuando le está diciendo a Sara que nacerá Isaac. Así que hace esta pregunta retórica, ¿hay algo difícil para Dios que no pueda hacer? No, hermanos. Cuando el Señor se presenta a Moisés, poco antes de que ellos vayan a salir en el Éxodo, poco tiempo antes de que ellos van a comenzar el Éxodo, el Señor se presenta a Moisés y le dice que Él se presentó a sus padres, Éxodo 6, déjenme leérselos rápidamente. Ya lo leímos en alguna ocasión, solo quiero recordárselos. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas. Y un versículos atrás dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y leíamos en aquel entonces y meditábamos este texto, hermanos, cómo Moisés está recordando el tiempo de los patriarcas, cuando los patriarcas andaban como peregrinos, cuando ellos no tenían una propia tierra, y dice que el Señor se manifestó a ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob, como aquel Dios todopoderoso que los guardaría. Por tanto, dice, ahora tú les dirás a ellos, me presentaré como el Dios del pacto, no como el Dios todopoderoso, pero diles que yo me presenté hacia sus padres porque yo ahora los sacaré. Así como los guardé a ellos, como el Dios Todopoderoso. Job, capítulo 42, verso 2. Esta es la conclusión a la que Job llega después de tener toda esta argumentación con sus amigos, entre comillas, y que el Señor se presenta. Y Job concluye en el capítulo 42, verso 2, diciendo, yo conozco que todo lo puedes. Hermanos, este es uno de los textos a mí principalmente más difíciles de considerar. Porque Job acaba de vivir una aflicción muy difícil, que ninguno de nosotros dijera, yo quisiera estar en sus zapatos. La verdad es que no.
Y después de ser afligido y afligido, no solamente por el propósito soberano del Señor, sino aún con estos amigos molestos que querían dizque animarlo y exhortarlo, y lo único que hacían era entorpecer su caminar. El Señor se presenta a Job y lo restaura, y se presenta en su gran majestad diciéndole: ¿dónde estabas tú? ¿Qué has hecho tú cuando yo hice toda la creación? Y el Señor empieza a manifestar su poder creador diciéndole: Job, ¿quién eres tú? Cuando yo tengo sabiduría y poder en mi creación y tú no estabas para aconsejarme. ¿Crees acaso que lo que estoy haciendo contigo no es bajo mi perfecto poder y sabiduría como la creación lo muestra? Y hermanos, vemos la humillación de Job y dice: yo conozco que todo lo puedes hacer. Más adelante vemos al profeta Jeremías, cuando Jerusalén está por caer cautiva. Él está orando en el capítulo 32, verso 17, y dice: no hay nada que sea difícil para ti, Señor. No hay nada que sea difícil. Jeremías capítulo 32, verso 17. Después encontramos al salmista cantando este salmo, haciendo una comparación entre el verdadero Dios, el Dios de Israel, y los ídolos vanos. En el Salmo 115, verso 3, diciendo: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y si nosotros vamos a ese salmo, vemos una comparación de cuán absurdos son los ídolos, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, no pueden hacer nada. Dice: pero nuestro Dios, que es todopoderoso, está sentado en su trono, y todo lo que Él quiere, Él lo ha hecho. Después encontramos también en el libro del profeta Daniel, cuando se está describiendo la historia de Nabucodonosor, este gran hombre que se ensorbebece y después es humillado por el Señor y el Señor lo vuelve en sí. Vemos la declaración de este hombre en el capítulo 4, verso 35, diciendo: no hay quien detenga su mano. Y esta expresión de su mano, como aquella referencia analógica a la mano poderosa de Dios que hace todo lo que quiere. Y este hombre gentil, no del pueblo de Dios, pero ahora reconociendo la grandeza de Dios, ahora humillado por este Dios, diciendo: no hay quien detenga su mano. Así que vemos al Señor desplegando su poder en las Escrituras a través de todas estas historias donde nos muestra cómo el poder de Dios siempre está actuando, sosteniendo, dirigiendo cada aspecto de su creación para cumplir su voluntad. Pero hermanos, también es importante que veamos que a lo largo de las Escrituras, cuando se habla del poder de Dios, constantemente, como pasa en el libro de Job, es citado su poder creador. De hecho, es sumamente importante que entendamos cómo el poder creador nos revela a Dios en algunos de sus aspectos. Cuando nosotros vemos Génesis 1:1, deberíamos de sorprendernos porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ayer escuchaba una predicación de un hermano que hablaba de esto, con respecto a una plática que tuvo con un científico agnóstico muy importante del último siglo. Y este hombre debatía con este hermano muy amado que ya está con el Señor y le decía: no, es que la ciencia nos ha dejado saber todo conforme a lo que nosotros podemos ver, y podemos llegar incluso con toda la tecnología y la ciencia casi hasta el punto del Big Bang.
Y este hermano, con su sentido del humor muy particular, le dice, oye, ¿y por qué no tu ciencia te ayuda a llegar un segundo después de eso? ¿Qué había después del Big Bang? Y si existiera, ¿qué había? Y este hermano le dijo esto por esta verdad que nosotros encontramos en Génesis 1:1. Antes de que todas las cosas fueran creadas, estaba nuestro Dios. Y no porque él estaba aprobando esa postura, simplemente quería hacerle ver cuán absurdo era su pensamiento. Él se creía sabio en su propia opinión, pensando que habían llegado hasta un punto, y él con su sencillez le dice, pero hay un punto todavía que ignoras detrás de eso. Y eso es que Dios existía antes que todas las cosas. Y hermanos, eso debe de sorprendernos, porque Génesis 1:1 nos enseña que la creación fue creada ¿de qué? De nada. Y eso, hermanos, es constantemente traído por los profetas, por los apóstoles, para hacernos recordar el poder de nuestro Dios. De hecho, incluso por los salmistas. Salmo 33, 6 al 9, dice, Él dijo y fue hecho. Y este himno es conocido como un himno creacional porque está cantando las obras de la creación. Por cierto, muy diferente a lo que muchas iglesias hacen hoy. Se avergüenzan de proclamar que somos creacionistas. Creemos en un Dios todopoderoso que creó todas las cosas de la nada y que lo hizo en 6 días y el séptimo descansó. Y este salmista está diciendo eso, y él dijo y fue hecho. Pero también, hermanos, Isaías nos recuerda el poder de Dios para recordarnos que su poder es inagotable y para animar al pueblo del exilio. Nosotros vamos a continuar en las meditaciones de Isaías y nos vamos a dar cuenta que el pueblo no obedece, el pueblo cae, el pueblo es llevado, y sin embargo el profeta Isaías quiere animar al pueblo diciéndoles que el Señor no desfallece ni se fatiga. Es decir, no es como nosotros. Por eso quería traer a memoria esto cuando iniciamos. Nosotros podemos resumir todo en aquella visión que tuvo Isaías, que nuestro Dios es santo, es santo, es santo. Él no es como tú y como yo. Yo ya me siento cansado de estar parado aquí unas horas, hermano. Tú pregúntale a un atleta después de un desempeño de una competencia de alto rendimiento, pregúntale cuánto tiempo le dura la fatiga de sus músculos. Tú puedes observar incluso a atletas de alto rendimiento, como si no son preparados adecuadamente, en un instante durante la competencia sus músculos pueden colapsar y empiezan a mostrar la fatiga que tienen. Ahora, imagínate a un pueblo que ha sido llevado al exilio y que está sufriendo muchísimas cosas y que el profeta les recuerda a aquel Dios que creó los cielos y la tierra y que les dice, y Él no desfallece ni se fatiga. Así que, hermanos, como podemos darnos cuenta en el Antiguo Testamento, el tema del poder de Dios es sumamente importante y alentador. Pero también en el Nuevo Testamento, hermanos, si ustedes van al relato que está en Mateo capítulo 19, un relato sumamente importante, en donde está hablando el Señor acerca de cuán difícil es que un rico pase a través del ojo de una aguja. Y entre paréntesis, hermanos, no traten de usar esa exposición que trata de quitarle el valor lo que está diciendo ahí. Literalmente está diciendo eso. Cuán difícil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y por eso sus discípulos están diciendo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Y qué les dice el Señor? Traten de recordar lo que pasó con Abraham.
yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta por qué era tan importante lo que está pasando con Abraham? Porque ese Dios que se le presentó a Abraham y que le prometió, y en tu simiente serán benditas todas las naciones, ahora esa simiente, según los apóstoles, está delante de ellos. Y están dudando del poder de la simiente que fue prometida cientos de años atrás a un hombre incapaz y a una mujer incapaz, y que les mostró su incapacidad, y su poder fue revelado y su gran gloria fue manifestada para decirles: yo soy el Todopoderoso, Abraham. Anda, sé hombre delante de mí. Y ahora esa semilla ha venido y les está confrontando de su pecado a estos hombres amantes del dinero, que su confianza está puesta en un ídolo, y les dice: cuán difícil es para ustedes entrar al reino de los cielos. Y sus discípulos contestan: entonces, ¿quién puede ser salvo? Y yo espero que sus conciencias, como la de nosotros, hermanos, esta mañana pueda retumbar cuando se ve afligida y dudando ahí en nuestras rodillas, cuando estamos dudando de la fidelidad del Señor, podamos recordar: ¿falló Dios con la promesa de Abraham? No, hermanos. ¿Acaso era imposible para Dios hacer lo que para los hombres era imposible? Y aquí tienen a la semilla, a la simiente, Jesucristo, el Dios hecho hombre, enfrente de ellos, diciéndoles: ¿hay algo imposible para mí? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, eso es sumamente humillante para ustedes y para mí. Eso es muy humillante para el ser humano. Que nuestro Señor nos diga: para ustedes esto es imposible, pero no lo es para mí. Porque ¿saben algo? Nuestro corazón siempre quiere tener un poquito de crédito. Un poquito de crédito. Es que yo hice esto. Es que yo fui a la iglesia. Es que yo levanté la mano. Es que yo leía la Biblia. Es que yo oré. Es que yo lo busqué. Es que yo sí escuché el mensaje cuando me lo dije. No es verdad, hermano. No es verdad. Tú y yo estamos aquí por la mano poderosa de nuestro Dios, que no se ha detenido para salvar. Y tú y yo no añadimos nada, hermano. Fue su gracia y su poder que nos trajo a sus pies. De hecho, este poder creador también es revelado en el Nuevo Testamento, incluso en el nacimiento virginal. Lucas 1:37 es precisamente lo que nos está diciendo. Cuando está hablando del nacimiento virginal, no hay nada imposible para Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, hablándoles a los creyentes en Éfeso, hay dos cosas que les dice que deben de orar para que los creyentes puedan conocer. Dos cosas, hermanos. Y yo espero que tú y yo podamos guardarlas, porque tú y yo debemos de orar, tú por mí, yo por ti, para que estas cosas queden bien claras en nuestro corazón. Que el amor de Dios es inmedible, es incomparable, y que su poder es superabundante y ha obrado en nosotros por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabes algo? Esas dos cosas tú y yo las vamos a dudar constantemente en nuestra aflicción. Vamos a dudar del amor de Dios y vamos a dudar del poder de Dios para sacarnos de nuestras aflicciones, para perseverarnos hasta el fin. Por eso Pablo dice que es la supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros, que obró en Jesucristo en la resurrección. El autor de Hebreos, recordándoles cuán excelso es el Hijo, el Cristo, el Mesías, por encima de todo lo que tipificaba el antiguo pacto, enseña que es por medio de Cristo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Hebreos, que ustedes admiran la Torá,
y recuerdan al Dios creador, ustedes entienden perfectamente cómo Dios creó todas las cosas. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí quizás nosotros no alcanzamos a entender, pero está atrayendo la atención de un montón de personas de un trasfondo perfectamente entendible de la tradición judía. Él les está diciendo, nosotros fuimos instruidos en otro tiempo y nos habló Dios de muchas formas, pero ahora nos está hablando por medio de el Hijo. ¿Y quién es este Hijo? A quien al que constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Tú que memorizaste la Torá y que sabías el principio de la Torá, tú lo recitabas en el principio. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Ahora nos está hablando por Él que se hizo hombre. Y quiero decirte algo para que puedas tener la atención de este supremo Hijo. Este supremo Hijo no solamente creó todas las cosas, sino escucha esto, este que se manifestó, del cual tú te estás viendo tentado a apostatar, este es el mismo que creó el universo y que también lo sustenta. Así que nos damos cuenta que el poder de Dios, que es todopoderoso, no solamente está en el Padre, sino está en el Hijo y está en el Santo Espíritu. Incluso, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, lo que vamos a ver constantemente es una repetición del Todopoderoso. El Todopoderoso. Y el capítulo 19 en particular, verso 6, hablando de la gran victoria de este Dios Todopoderoso, dice: el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida cristiana, hermano? ¿Cómo consideramos esto en nuestra adoración? Bueno, dice un autor, el poder infinito demanda reverencia profunda. Nosotros estamos estudiando, hermanos, en nuestra clase dominical en las mañanas, que esta congregación de santos, de justos, cuando se reúne y es convocada por Dios para adorarle, es una asamblea santa en donde el santo Dios le ha placido morar y que somos llamados a adorarle en su presencia, es decir, nuestro santo Dios está en medio de nosotros, hermanos. Y dice este autor, cuando nosotros nos reunimos, deberíamos de considerar con reverencia el infinito poder de aquel que está en medio de nosotros y tener reverencia de nuestro Dios. Ahora, sé que muchos de nosotros no hemos sido instruidos en estas cosas. De hecho, quizás algunos no lo imaginen, pero por mucho tiempo esta iglesia fue arrastrada por doctrinas en donde considerábamos que esta reunión no era tan santa como la Biblia la describe y que podíamos llegar con bermudas y así muy informal y comer mientras estás escuchando la Biblia. Y yo platicaba esto con mi esposa y se sorprendió bastante. Pero así fuimos en algún momento, muy irreverentes, porque no fuimos instruidos en el entendimiento de la santidad del Dios que está en medio de nosotros y de cuán santa es la congregación de los justos. Pero ahora, hermanos, que vamos conociendo a este Señor, quiero citarles un texto que espero en nuestro corazón pueda generar impacto de quién está en medio de nosotros, hermanos.
Cuando ustedes van a Mateo 26 y ustedes ven la argumentación de nuestro Señor, hay algo que nosotros debemos de considerar a la luz de quién es descrito ahí en Mateo 26. Porque es verdad, nosotros nos asombramos por cosas terrenales muy fácil. Muchos de nosotros nos asombramos en nuestra época por aquellos hombres que solían hacer muchas fuerzas y con grandes cadenas, jalar camiones, y había competencias de hombres muy fuertes que jalaban autobuses y grandes bloques de concreto. No sé si eso existe aún, pero eso nos asombraba porque decíamos, ay, ese hombre es muy fuerte. Algunos otros se asombran porque pueden levantar hombres muchísima fuerza en sus pesas. Algunos se asombraban por fisicoculturistas, quizás por luchadores que consideraban cuando eran pequeños que eran hombres muy fuertes, o quizás por algún superhéroe que nos quería hacer mostrar que ese hombre tenía mucho poder. Pero en este texto que les describo, en el versículo 57 en adelante, cuando Jesús está ante el concilio y Caifás le está pidiendo razón del por qué está haciendo lo que está haciendo, dice que en el versículo 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Y miren este hombre, cómo a veces así somos, hermanos. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Este hombre se llena de jactancia y le dice, ya dínoslo. Y hermanos, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo debería de haber hecho que cayeran de rodillas como cayó Isaías. Porque el Señor les contesta, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de el poder de Dios. Esto está lleno de teología para estos hombres. Tú escuchaste de aquella escalera, ¿verdad? De la presencia y de los ángeles subiendo y bajando. Tú, Caifás, tú estás cuestionándome si yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Quiero decirte que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. No del Dios que tiene poder, hermano. Del poder de Dios, del Dios poderoso que te creó, Caifás, que creó a tus padres y a sus padres y al Abraham que citas, la ley que te aprendiste, estás viéndolo enfrente de ti y subirá a él como aquella escalera en aquella visión y se sentará y será entronado. Hay toda una teología en el Antiguo Testamento del entronamiento y le está diciendo Jesús, y será entronado delante de tus ojos, Caifás, a la diestra del poder de Dios. Verás al Hijo sentado delante del poder que sustenta este universo. Hermanos, esa imagen de este hombre puede describir muchas veces cuán grande es nuestra incredulidad. Pero este es al Cristo que adoramos tú y yo esta mañana. Este es nuestro Cristo, entronado a la diestra del poder de Dios, no del que tiene poder, sino del que es el poder. Así que esto debería de traer reverencia a ti y a mí en nuestros corazones. ¿A quién estamos adorando esta mañana? ¿O te has dejado deslizar por estas doctrinas que tratan de humanizar a Dios y pensar que puedes presentarte irreverentemente? ¿Que no es necesario confesar nuestros pecados cuando vamos a acercarnos a Él? ¿O has permitido que mundanalidad se meta en nuestras vidas, en donde cada quien puede hacer lo que quiere
en la asamblea del Señor. Pero no solamente nuestra adoración debe de cambiar, hermanos. Al tener un sentido de mayor reverencia de Dios, también nuestra fe. Nosotros debemos de hallar más confianza en el poder de nuestro Señor al saber que Él cumplirá sus propósitos. El poder infinito de Dios es la base de la creación, es el sostén de la providencia y es la garantía de la redención y el descanso del alma del creyente. Es la base de la creación, el sostén de la providencia, la garantía de la redención y el descanso del alma del creyente. Tú y yo muchas veces vamos a dudar, como lo hizo Sara. ¿Perseveraremos? ¿Llegaremos? ¿Apostataré? ¿Este pecado me seguirá venciendo? ¿Lograré lo que el Señor me está demandando? Ya me cansé, mis fuerzas se acaban. Y tú y yo debemos de ser constantemente recordados que Él no, que su poder no se acaba. Tú y yo debemos de recordar esto constantemente, con mucha humillación, hermano. Además, también somos animados a orar creyendo en Él, que Él contestará y que lo hará no solamente por compromiso, sino que se complace en hacerlo en manera abundante. En manera abundante. A Él le complace contestar las oraciones de manera abundante. Por eso, muchas veces lo más precioso que tenemos es que nuestros hermanos estén orando por nosotros. Pero también nos ayuda en nuestra santificación, hermanos, no solo en nuestra adoración, al tener una reverencia de delante de quien estamos, no solo en nuestra fe, al confiar en su poder, que sus promesas se cumplirán y que Él contestará abundantemente en nuestras oraciones, sino también en nuestra santificación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esta es una muy buena herramienta para humillarnos. Esta es una muy buena herramienta para que tú y yo seamos humillados. Toda autosuficiencia, hermano, es ilusoria, es vana al pensar en el poder de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer de manera autónoma que no sea que lo hagamos porque Él nos está sosteniendo, porque Él está proveyendo los medios, porque Él está orquestando las cosas, porque Él simplemente está obrando. ¿Tienes duda de eso? Regresa al Antiguo Testamento y lee todo desde Génesis 1:1 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tú te vas a dar cuenta cuántas veces el hombre, en vez de hacer lo que debía, hizo lo que no debía. Y sin embargo Dios está haciendo todo y orquestando todo y proveyendo todo. Así que esta es una muy buena herramienta. Cuando tú y yo creemos que podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, es que mira, llevo muchos años en la fe, es que mira, he leído muchos libros, es que mira, he estudiado todo esto. Mi hermano, tú y yo debemos de caer rendidos y decir gracias porque tú nos has dado todo eso. Es ilusoria delante del poder de Dios, hermano. Preparar una enseñanza, lo puedes hacer porque Él te da la gracia. Acércate como Sara con Agar y vas a ver cuán abominables son las obras de la carne. Acércate por fe y verás cuán bendecido es descansar en Él. Pero también, amigo que estás entre nosotros, porque no puedo pasar por alto que entre nosotros hay niños, hay jóvenes y adultos que el día de hoy su fe no está descansando en este Dios todopoderoso, en este Dios que se ha manifestado en la creación, en la providencia de su creación, en sostener su creación, pero también en su redención, en mostrar a su Hijo. Quiero decirte algo.
Considera el gran poder de este gran Dios. Porque es a este gran Dios que tú y yo hemos ofendido. ¿No has ofendido a un invento hecho por manos de hombres que tiene ojos y no ve, oídos y no oyes y no oye? Tú y yo hemos ofendido al Dios que lo llena todo y lo sustenta en todo. Y tú y yo hemos pecado delante de Él día y noche. Y tú y yo nos hemos rebelado contra Él constantemente. Y hemos puesto pretextos. Es que no me has dado lo que yo he querido. Es que no te has manifestado como yo he querido. Es que no me has atraído como ellos dicen. Y muchos pretextos ponemos. Pero mientras tanto el pecado está ahí constantemente y constantemente. Dime algo. ¿Por qué no nos ha aplastado? ¿Por qué no nos ha aplastado? ¿Por qué no ha abierto la tierra para que vayamos al infierno inmediatamente? ¿Por qué no ha destruido la tierra, hermanos? Tú que no quieres creer esta mañana, ¿por qué? ¿Por qué no has sido destruido? ¿Por qué no han sido cesados tus días? Si has pecado lo suficiente para morir este mismo día. Él tiene todo el poder para hacerlo. ¿Lo has considerado? ¿Has considerado que quizás esta mañana no debiste haberte levantado por haber pecado contra Él? ¿Y sabes por qué no lo ha hecho? Porque Él es paciente, muy paciente. Algo que tú y yo no somos. Porque Él no quiere que perezcas, porque Él quiere que procedas al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo seguirás en tus pecados? ¿Hasta cuándo seguirás rebelándote en contra de Él? ¿Hasta cuándo seguirás pensando que Él no te castigará? Quiero decirte algo. Su poder no solamente lo vemos en la creación. Tú y yo no tenemos excusa. Los cielos y la tierra cuentan su gloria. Toda la creación revela su poder. Toda la grandeza y el orden y la perfección de todo lo que es hecho, que tú y yo no sustentamos, que la ciencia no sustenta, que ningún hombre tiene el poder para mantener en el perfecto orden como este universo sigue estando. No solamente su poder es reflejado en eso, su poder también es reflejado en esta obra sublime de su Hijo viniendo para salvarnos. ¿Has considerado el poder de Dios manifestado en nacer su Hijo del Espíritu en una virgen? ¿Has considerado al Dios que tomó un cuerpo y vivió en humanidad en perfecta obediencia? ¿Has considerado al Hijo recibiendo el castigo de los pecadores en la cruz hasta morir? Por el trasfondo católico de nuestra nación, no hay una sola persona que pueda decir, nunca lo había escuchado. Pero quiero decirte algo. ¿Has considerado el poder de Dios en la resurrección? ¿Has considerado que el Señor levantó a su Hijo de entre los muertos y lo ascendió a los cielos y lo sentó en su trono para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, tal como se lo dijo Jesús a Nicodemo? ¿Has considerado cuán glorioso es el poder de aquel que venció a la muerte y al pecado? Lo que tú y yo nunca hemos podido vencer. Y lo que tú y yo nunca venceremos. Pero Cristo ya lo venció. ¿Has considerado ese poder? ¿Has considerado que es ese mismo poder el que te dice, cree en mí y serás salvo? ¿Has considerado que este mismo Dios todopoderoso que puede aplastarnos en un instante ha mostrado su amor y te dice, ven, cree en mí y serán perdonados tus pecados? ¿Tienes duda? Mira su poder. Mira su poder. No tienes que vivir toda tu vida en la esclavitud del pecado que vives hoy, rebelándote contra Dios. Hoy puede ser el día de tu salvación, si hoy vienes y crees en Él. Vamos a pasar
a la cena del Señor, hermanos.